Bueno, entonces empezamos esta noche con el estudio del capítulo 18 del libro de Génesis. Continuamos con este estudio y en este capítulo vamos a ver lo que es la promesa del nacimiento de Isaac y vamos a ver también lo que llama la intersección de Abraham a Dios por Sodoma y por otros pueblos, porque son cuatro pueblos, Sodoma y Gomorra y dos más en total. Eh, Empezamos observando aquí, en comparación con los versículos y los capítulos que hemos venido estudiando anteriormente, que ahora va a haber una manera diferente en cómo Dios se le va a presentar a Abraham. Dios continuamente se le está presentando a Abraham de diferentes maneras, como lo hemos visto anteriormente, y de aquí de nuevo van a aparecerse tres hombres en medio del día, en donde hay mucho calor en el desierto, a Abraham cerca de la tienda donde él vive con su esposa y con su familia, y uno de estos tres varones va a ser el mismo Jehová, el mismo Dios, y esta es una manera de cristofanía o preencarnación de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo se presentó físicamente como hombre a muchos personajes antes de su nacimiento y de su encarnación, de como niño, que él nació primero como un bebé de María, y después creció y fue un adulto, antes de él encarnarse, de ser un bebé y de ser un hombre de carne y de hueso, donde él era 100% Dios, 100% hombre. Antes de eso, él tuvo apariciones a muchas personas. Antes de eso sucede que diríamos que en el Antiguo Testamento, y hay reportes de esto, y una de estas personas obviamente es Abraham, a quien se le apareció muchas veces. Entonces, por eso decimos de la preencarnación. Entonces, la Biblia habla de la encarnación de Jesús, que es un nacimiento de una virgen, preencarnación, es decir, una manifestación física de él en forma de hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, pero la Biblia nunca habla de la reencarnación. La reencarnación no es bíblica, entonces no podemos confundir que es antes del ser hombre, encarnación, que es cuando se hizo hombre, de la reencarnación, que no existe, no es bíblica, es una falsa enseñanza, es una enseñanza diabólica, que si algunas personas tienen preguntas después del estudio en preguntas y respuestas, con mucho gusto les puedo explicar esta parte. Entonces, vamos a ver en este capítulo que se aparece Jehová con dos varones, digamos que son dos ángeles, y vamos a ver que Abraham va a interceder por su familia, porque obviamente Lot está en este pueblo, Sodoma y Gomorra, y Dios está hablando de la destrucción, del juicio de Dios sobre este pueblo. Entonces, empezamos con el versículo 1, dice, después, o sea, después de lo que vimos anteriormente en los capítulos anteriores, se volvió nuevamente a aparecer Jehová, Dios, en el encinar de Manre. Manre es una región, ¿sí? Es una región, encinares de estos árboles, son unos encinares en el desierto, más o menos, si recordamos un poco, este es el Mar Muerto o el Mar Salado, y más o menos era como en esta área de aquí, que él está ubicado en el desierto. Sodoma y Gomorra más o menos están en esta parte sur de aquí, y algunas ciudades son localizadas en esta parte de aquí. Entonces esta es más o menos el área como para que nos ubiquemos, y él está acá en esta zona. Entonces, estando él allí, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Este que estaban junto a él significa que él no los vio venir desde lejos, sino que se aparecieron. De esta manera sabemos que esto es una aparición divina de Dios, ¿sí? Esto es algo celestial, algo que de repente se aparecieron. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró. Este se postró significa adoración. Y hay algunos reportes bíblicos donde algunos hombres se postraban a ángeles, y los ángeles decían, no te postres porque yo no soy Dios, solamente te puede postrar a Dios. Pero aquí vemos que uno de esos tres varones era Jesucristo, porque dice, y dijo Señor, este Señor con mayúscula, o sea, Abraham reconoció
que este era Señor, es decir, el Cristo encarnado. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es decir, si he hallado gracia, no solamente le está llamando Señor, sino que le está hablando de la gracia, si he hallado gracia. ¿Por qué Abraham menciona eso? Porque la gracia es algo que solamente, digamos, Dios lo puede dar. Cuando nosotros exhibimos gracia o misericordia por otras personas, estamos exhibiendo, mostrando el carácter o las características de lo que Dios haría, de lo que Dios es. Pero la gracia y el perdón, el amor, la misericordia, todo esto viene originalmente de Él. Entonces, Abraham sabe que es solamente el Señor, es el único que puede dar esta gracia especial ante los ojos de Él y le ruega que no pases de tu siervo. Es decir, que no siguieran caminando y se fueran, sino que compartieran en ese momento juntos. Y así va a ser. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan. Estas tres cosas, agua, lavar los pies y un bocado de pan, están mostrando aquí la manera en cómo Abraham le da la bienvenida, cómo él tiene esta reverencia, cómo él quiere tener este tiempo de comunión, de intimidad con el Señor. Da un denuedo de un don que muchos, algunos lo tienen, otras personas no lo tienen, que es la hospitalidad, ¿sí? Y esto es lo que Abraham está exhibiendo aquí. Traeré un poco de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Es decir, ellos aceptaron recibir de parte de Abraham estas atenciones. Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos de debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que ha preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. Entonces fíjense que cuando Abraham le está diciendo un bocado de pan, ¿sí? Esto en realidad implicaba mucho más que eso. Aquí tenemos, estoy buscando un bocado de pan. Costados traeré a sus siervos. No lo encuentro. Ok. Traeré un bocado de pan. Un bocado de pan no era realmente lo que Abraham les iba a ofrecer, era una super cena. ¿Sí? Tomó una de esas vacas, un becerro, mantequilla, leche, y lo prepararon y lo pusieron delante de ellos. Esto tomó un tiempo de preparación, tomó un tiempo en que comieron, un tiempo en que compartieron, un tiempo bellísimo, porque era un tiempo en tanto ellos como Abraham querían compartir este tiempo. Y aquí venía un mensaje, obviamente, que Dios tenía para Abraham y para su esposa, que lo vamos a mirar. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Cuando está preguntando, ¿dónde está Sara? Esta pregunta que se hace aquí no es una pregunta porque ellos no sabían dónde Sara estuviera. En muchas partes de la palabra de Dios en la Biblia vemos que Dios está preguntando lo que se llama una pregunta retórica, es decir, que él ya sabe la respuesta, pero este es un tipo de pregunta que denota autoridad, que denota, como quien dice, tráela aquí, como mandarla a llamar, ¿sí? ¿Dónde está ella? Es una pregunta de autoridad donde requiere referencia. Entonces Abraham dice, de cierto, volveré a ti según el tiempo de la vida. Perdón, aquí está hablando Dios. Dice, de cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces, de cierto, volveré a ti. Es bien importante porque es la presencia, la unción y la bendición de Dios sobre Abraham, específicamente sobre Sara, su mujer, donde según el tiempo de la vida puede referirse aquí a los meses de embarazo, ¿sí? La gestación. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo.
¿sí? Romanos hace referencia a esto. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, estamos hablando de bastante edad avanzada, lo vimos en el capítulo anterior, creo que eran 90 años, vámonos aquí, 17, 99, ¿sí? Entonces, fueron 99, entonces más o menos 100 años va a tener Abraham cuando nazca Isaac. Entonces dice, Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás. Entonces es importante que miremos aquí que este hijo que Sara va a tener, recordemos, es Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que había tenido anteriormente Abraham con la esclava Agar, ese no era el hijo de la promesa. Y recordemos bien que cuando Noé tuvo 3 hijos, solamente es por la descendencia de Sem que viene Abraham y viene Sara también, ¿sí? Ambos. Pero la esclava Agar venía por una de estas 2 descendencias, Jafet o Cam, ¿sí? Que se habían localizado en esta región de Egipto, o una mezcla entre ellos, y ella era más o menos como de esta región de Egipto, aquí en esta parte de aquí de Egipto. Y aquí están los hijos de Ham. Los hijos de Ham en español vienen siendo Cam, ¿sí? Entonces, miren el hijo de la esclava, ¿sí? Ismael, de dónde venía descendiente. Él no venía de la descendencia de Sem. Ya recordemos que desde un principio es por medio de Sem que va a venir el Mesías. Entonces, todo esto que estamos leyendo hasta ahora y que vamos a mirar por el resto del libro de Génesis, está todo apuntando a la genealogía del Mesías, que es Jesucristo, que es donde tanto María como José, ambos vienen de la descendencia de Sem, que es uno de los hijos de Noé. Bueno, entonces, continuando, decíamos que Sara estaba escuchando detrás de la puerta que estaba. Y Abraham y Sara eran viejos, ya vimos que eran bastante viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, no solamente Sara fue estéril desde su juventud, sino que además ella ya no tenía la costumbre de las mujeres, es decir, no había manera de que naturalmente Sara pudiera tener en su vientre un hijo. Para ella sería imposible, pero para Dios no es nada imposible. Y quiero mirar aquí, creo que tengo aquí Lucas 1. Vemos casos, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, si recuerdan ustedes, Elizabeth, que era pariente de María, donde ella también concebió en su vejez, ¿sí? Y que ella era estéril. Y miremos cómo María también, ella concibió un bebé de manera milagrosa porque la semilla que había en su vientre no venía ni de ella ni de José, era el Espíritu Santo de Dios que estaba colocando a Cristo Jesús ahí para que él creciera, para que él fuera 100% hombre y 100% Dios. Entonces aquí vemos 2 casos de 2 mujeres, Elizabeth y María, que también por manera milagrosa tienen un vientre, en sus vientres un hijo. Entonces, esto solamente lo puede hacer Dios y obviamente con un propósito definido. Entonces, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Miren cómo ella llamaba a Abraham mi Señor. ¿Sí? Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Era una reverencia que ella tenía hacia su esposo. Entonces dice, esta es una pregunta muy normal y natural. Después de que he envejecido, tendré deleite, es decir, voy a tener intimidad con él y vamos a tener un hijo. ¿Sí?
y ambos siendo de avanzada edad, ya viejos ambos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz ya vieja, siendo vieja? Entonces aquí vemos no solamente la soberanía y el poder de Dios, sino que Dios conoce nuestros pensamientos. Fíjense que Sara lo dijo, ella lo dijo para sí, ella lo dijo entre sí, ¿sí? Pero Jehová quería decirle a Abraham, su esposa no cree, ella está cuestionando, ella está dudando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, aquí Dios va a hacer una amonestación a la incredulidad de Sara, quien de una manera no sabia o inútil, digámoslo así, trataba de defenderse cuando Dios la confronta. Y vamos a mirar, dice Jehová, dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, ¿hay para Dios algo imposible? Por eso leíamos aquí en Lucas. Porque nada hay imposible para Dios. Y eso es algo que tenemos que recordar. Dios es el Dios de milagros, es el Dios creador del universo. Es el Dios que puede todo lo sobrenatural, todo lo que nosotros no podemos, Él sí lo puede y lo puede con un propósito. Entonces, ¿por qué se ha reído diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, es decir, después de 9 meses, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es una promesa de Dios. Entonces Sara negó, fíjense, cómo Sara está mintiendo. No solamente tuvo incredulidad en ese momento y dudó, sino que además está negando lo que Dios dijo, está negando lo que Dios acaba de decir, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Entonces esta fue una risa de temor, fue una duda de temor, se defendió diciendo que no se había reído por temor y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces miren cómo muchas veces nosotros no somos conscientes y no tenemos claridad de cuánto temor manejamos en nuestros pensamientos. Hay mucho temor en nosotros. Y esto es importante que lo entendamos, primero para que lo reconozcamos, segundo para que aprendamos a identificar cuando hay temor en nosotros. Yo personalmente he sido una persona que una de las cosas que más Dios ha tratado en mí y más me ha enseñado y me ha ayudado es a no tener temor y por lo menos a identificar el temor. ¿Qué podemos hacer con el temor? Bueno, no hagamos lo que Sara hizo. Aceptemos el temor y reconozcámoslo, identifiquémoslo, el temor, y traigámoslo delante de Dios. Digámosle, Señor, yo tengo temor de esto, yo tengo temor de hablar con esta persona, yo tengo confusión, yo tengo resistencia, yo estoy bloqueada, ayúdame, Señor. Entonces pidámosle a Él que nos ayude a vencer este temor. Entonces, es bien importante que entendamos porque, o sea, esto es realmente, esto no lo, la psicología no lo puede, no nos lo puede mostrar la psicología, pero la palabra de Dios sí. Y el miedo es algo que realmente nos puede dominar en muchos casos, nos puede bloquear, nos puede paralizar en muchos casos, nos puede impedir que actuemos en obediencia, que actuemos en fe. Claro, hay un miedo normal y natural y real, como es, por ejemplo, si yo estoy parada al lado de un precipicio, puedo tener miedo de caerme. Eso es un miedo que me protege, pero aquí estamos hablando de un miedo que no es necesario, de un miedo que no hay razón por la cual debamos temer, sino confiar en Dios. Y esto me parece súper clave en esta lección, en este capítulo de hoy para nosotros. Y es interesante porque ahora vamos a pasar dentro del mismo capítulo a otro tema, y es el tema en el cual Abraham va a interceder por las 4 ciudades, Sodoma, Gomorra y otras 2 ciudades que no recuerdo el nombre, ahora las vamos a mirar,
para, para que Dios tenga misericordia de un grupo de personas justas o digamos que correctas. Ahora entendamos bien el concepto de lo que era, de lo que es una persona, digamos, relativamente justa delante de Dios. Eh, repasemos un poquito ese tema aquí antes de que entremos a mirar lo de Sodoma y Gomorra. Eh, Abraham, que fue llamado por Dios, fue declarado justo. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. ¿Quién le dio la fe? Dios le dio la fe. Entonces una persona no puede ser declarada por Dios justa a menos que Dios mismo nos dé la fe para creer en Él. ¿Cómo sabemos que tenemos fe en Dios? Por la manera en que vivamos. Nosotros a veces decimos, bueno, yo creo en esto, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús y creo, pero mi estilo de vida no muestra lo que yo creo. Entonces, en realidad, mi estilo de vida es lo que demuestra lo que yo verdaderamente creo, no lo que yo digo que yo creo, ¿sí? Entonces, teniendo esto como claro, es importante que entendamos también aquí que en medio de estos pueblos paganos que ellos se encontraban, ¿sí? Los hititas, los amorreos, los quenitas, todas estas naciones paganas, hebreos, que de dónde eran descendientes, volvamos a recordar de dónde venían ellos. Todos eran descendientes de Cam, de Jafet, todos estos grupos que practicaban el paganismo, que hacían cosas extremadamente malas, perversas. Estamos hablando de sacrificios humanos, de derrame de sangre de inocentes, de abusos sexuales de niños, de bebés, comían humanos, quemaban humanos y los sacrificaban a dioses paganos que eran demonios. Eran cosas abominables, eran deformaciones del diseño original de Dios para la sexualidad. Todo este tipo de cosas que ocurrieron en estos pueblos paganos estaban dándose en Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Y entonces, por eso el juicio de Dios iba a venir sobre estas ciudades, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, el juicio de Dios va a haber un juicio final, donde va a haber un día que es el día final, el día del Señor, donde Él va a poner fin completamente a toda la maldad, va a castigar y a condenar la maldad para siempre, no va a haber nunca más maldad sobre la creación y vamos a disfrutar los hijos de Dios con Él enteramente en su reino. Pero el juicio de Dios también se manifestó de otras maneras en la tierra, como lo vimos hasta anteriormente con el diluvio, lo vimos también con la Torre de Babel, y lo vemos también hoy día de muchas maneras con las tragedias naturales, las enfermedades y la injusticia que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esas son maneras del juicio de Dios, que Dios permite el juicio para, digamos, poner fin a la maldad temporalmente. Entonces, dice, versículo 16, y los varones se levantaron de allí después de que allá habían comido y todo, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, por el poder de Dios, ¿no? No por Abraham mismo, sino que Dios le iba a permitir y lo iba a bendecir a él para que esto fuera realidad. Voy a mentirle, le voy a tapar, no le voy a mentir, voy a tapar esto de él, se lo voy a decir. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él las promesas. Entonces, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren esto, recordemos cuando la época de Noé, la maldad era en extremo. Recordemos cuando la Torre de Babel, era en extremo la maldad, no era un poquito, no eran que estuvieran divirtiéndose, emborrachándose, no, era algo pagano, era algo demoníaco. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma.
pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quiénes son los varones? Bueno, vamos a mirar más adelante, eran dos ángeles. Y Abraham estaba todavía ahí con Jehová, es decir, el Cristo preencarnado estaba allí. Porque recuerden que a Jehová Padre, Dios Padre, nadie lo ha visto, pero a Jesús, Dios Hijo, sí, sí lo hemos visto, sí lo han visto muchas personas. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Entonces, aquí está Abraham intercediendo o clamando. Es una manera de oración o de clamor o de petición. Él no está cuestionando, no está teniendo un diálogo como entre amigos, sino que lo que está realmente haciendo Abraham es, él está apelando, intercediendo. ¿Esto qué nos dice a nosotros? Nos dice que debemos hacer lo mismo. Nos dice que en vez de nosotros despreciar y mirar a otras personas que viven unas vidas desorganizadas de autodestrucción, mirarlas con desprecio. No, debemos mirarlas con compasión, debemos mirarlas con amor y debemos pedirle a Dios que ayude a estas personas. Fíjense cómo Lot, siendo que él no era un hombre, digamos, pagano, él estaba en medio de un pueblo pagano. Estaba Lot, el sobrino de Abraham, al borde del precipicio. Lot estaba al borde del precipicio. Vivir en medio, simplemente por recibir los beneficios de quizás materiales o de abundancia que ofrecían ese lugar o entretenimiento, no lo sé. Pero él siendo un hombre justo, ¿sí? Un hombre que creía en Dios, estaba, a diferencia de Abraham, que estaba apartado para Dios, su sobrino no era lo mismo. Su sobrino estaba en medio del peligro y podemos conocer personas así. Podemos conocer familiares o amistades o personas que están o completamente dentro del paganismo o pueden estar, ser personas que están metidas en medio de eso, corriendo peligro. Y efectivamente su sobrino lo estaba corriendo peligro. Pero Abraham comienza a interceder y a pedir por él. Quizá, dice versículo 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Es decir, imaginemos que hubieran 50 personas justas dentro de esa ciudad. Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí es una petición, ¿sí? No un reclamo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a los 50. Abraham replicó, he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aún soy polvo y ceniza. Miren, está reconociendo aquí a Abraham su condición, ¿sí? De humildad delante de Dios. Y esta es la manera en la que nosotros debemos de reverencia orar a nuestro Padre, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Y dice en el 28, quizá faltaran de 50 justos 5, faltarán, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar, le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, dice Abraham, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré por 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán 20. Dice Dios, no destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue y luego se acabó de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una oración, vimos una intercesión de que Abraham está pidiendo misericordia a Dios
obviamente podemos ver claramente aquí que él sabe que su familia, Lot y su familia, se encuentran allí. Quiero leer aquí del libro de Génesis que escribió el autor Carballosa. Quiero leerles aquí la conclusión que él saca cuando hace el estudio aquí del libro. Y él dice que es evidente que Abraham fue movido por una ansiedad natural que él sentía respecto al destino de su sobrino Lot. Esto nos puede pasar también a nosotros, a Lot y su familia. Y además quizá por la preocupación adicional de la destrucción de las ciudades pudiese causar que el nombre de Dios fuese blasfemado entre los paganos que habitaban la llanura. Claro, si hubieran muerto justos con pecadores allí en ese lugar, en ese momento. Los versículos 24 al 32 que acabamos de leer, dice el autor, contienen la maravillosa intersección de Abraham. Alguien podía pensar que el patriarca está regateando con Dios, ¿no? Como discutiendo con él, pero en realidad es otra. Abraham está intercediendo delante de Dios, expresando sus sentimientos en fe, amor, humildad y de la manera más honesta y compasiva. Abraham cumple el oficio de mediador entre Dios santo y justo y los habitantes de las 4 ciudades pecadoras, tal como ocurrió en los días de Noé. Los habitantes de aquellas ciudades tuvieron oportunidad para arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Sin embargo, rechazaron la gracia de Dios y perecieron bajo el juicio de Dios, quien es el juez de toda la tierra. Entonces, este capítulo es de muchísimo valor porque nos muestra y nos enseña la importancia que tenemos nosotros como creyentes con el entendimiento que Dios nos ha dado de su justicia y de su soberanía de interceder para que Él tenga misericordia y la gracia de Él sea sobre aquellas personas que todavía no son salvas, para que estas personas puedan venir a los pies. No dejemos de orar, no nos rindamos, no nos cansemos de orar e interceder. Vamos a mirar en los capítulos a continuación, más adelante, que sigamos con el estudio, vamos a mirar en qué se desarrolla toda esta dinámica, toda esta trama, este drama que ocurre con Sodoma, con Gomorra y con las otras 2 ciudades. Hasta aquí entonces dejamos el capítulo 18.